Buenas tardes, profesor. En esta presentación, nuestro grupo compuesto por Giselle Muñoz, Felipe Navarro, Consuelo Yancucheo y Vicente Torres de la sección 1 del curso de Inmunología General, realizaremos el análisis del caso clínico número 3, llegando al diagnóstico y profundizando en la etiología y fisiopatología de la enfermedad que es padecida por la persona del caso. De acuerdo con la presentación del caso, el caso asignado se nos presenta un niño de 2 años de edad, el cual es hijo de padres consanguíneos, es decir, padres que pertenecen al mismo grupo familiar, y en su historial clínico podemos evidenciar que a la edad de los 4 años frecuentaba episodios de rinitis y otitis media. Luego, a la edad de los 10 años, padeció un episodio de neumonía bacteriana y actualmente a la edad de los 2 años ha comenzado a presentar úlceras en la zona de las piernas. En este adjunto podemos apreciar la batería de exámenes que se le realizaron al menor, de donde todos los resultados obtenidos hay ciertos valores que llaman especialmente nuestra atención, que son valores alterados y están marcados con las flechas rojas, y estos valores serán explicados y desarrollados a continuación. En cuanto al diagnóstico, comenzando por los síntomas de su historial clínico y por sus exámenes sanguíneos, encontramos ciertos valores alterados, tales como el fenotipo linfocitario CD3 y CD8 está en un 11% y el rango ideal estaría entre un 13 y un 39%. También los niveles de las inmunoglobulinas, de la inmunoglobulina A, que está en un 220 y el límite en un 210. También la inmunoglobulina M está en un 276 miligramos por decilitro y su límite es de 200. Al igual en los otros exámenes hay una mutación genética en el TAP1 y también destacar que las células mononucleares, el MHC1 es de 1% y el control es del 97%. Por lo tanto, basándonos en los resultados arrojados por este examen médico, se diagnostica al paciente la presencia del síndrome del linfocito desnudo. Tal y como se explicará en la diapositiva siguiente, este síndrome es de procedencia autosómica recesiva, es decir, que es heredado por sus progenitores, por lo que es necesario que ambos padres sean portadores de esta mutación para que el hijo pueda expresar el síndrome. Y esto lo podemos deducir también por el hecho de que sus padres son consanguíneos, es decir, que la consanguinidad es dada por parejas pertenecientes al mismo grupo familiar, entonces comparten genotipos, y esto nos da el indicio de que el menor es portador y expresó este síndrome. Bueno, comentando sobre la etiología de la enfermedad y explicando un poco de la causa de esta, se demuestra que la patología es debido a las mutaciones de los genes TAP1, TAP2 y TAPP. Estos genes están situados en la estructura de la molécula HLA clase 2, específicamente en el brazo corto del cromosoma 6. Y básicamente lo que hace esta mutación es inhibir la síntesis de proteínas TAP1 y 2, que conforman el complejo TAP, en el que hay que recordar que es el encargado de transportar péptidos desde el citoplasma al retículo endoplasmático para ser cargadas a las moléculas de clase 1. Ahora, si esquematizamos más su acción en la imagen, vemos que el patógeno, una vez dentro, va a ser degradado por un complejo multienzimático llamado proteasoma, y con gasto de ATP el transportador va a introducir los péptidos resultantes, hasta que uno de ellos entonces se acople perfectamente y así posteriormente se pueda expresar en la superficie. Por otro lado, la mutación del gen TAPBP, que codifica para una glicoproteína transmembrana, impide la interacción entre el MHC con TAP, además de no mantener las proteínas de membrana en el retículo endoplasmático. Entonces, después de lo comentado, la falta de estas funciones afecta a que los péptidos del antígeno no puedan ser transportados y por consiguiente presentados y expresados en la superficie celular. Ya antes de entrar en profundización a la fisiopatología, cabe destacar que nos enfocaremos netamente en los síntomas presentados por el usuario, argumentando que el síndrome como tal puede manifestar diferentes síntomas. Ya a causa de la mutación, en el locus del cromosoma 6 se ve una nula o muy poca expresión de antígenos de clase 1 en la membrana de las células nucleadas,
Es por eso que las células TCD8 tienden a disminuir al no poder ser activadas eficientemente y no poder expresar moléculas de MHC1, lo que provoca al individuo a ser susceptible a infecciones recurrentes, destacándose infecciones en las vías aéreas como la neumonía bacteriana y bronquitis, al igual que la presencia de las inflamaciones en los oídos provocando otitis media mediante la inflamación del revestimiento mucoperióstico del oído medio, así como la presencia de rinitis, la cual conlleva la inflamación de la mucosa de las fosas nasales, ambas producidas por infecciones. Por otro lado, presentamos un aumento de las células natural killer y T gamma delta. Por lo tanto, la patogénesis de las lesiones cutáneas granulomatosas pueden involucrar estas, activadas y que son capaces de promover una respuesta inflamatoria de tipo H1, TH1, que conduce a la formación de granuloma llevando al paciente a presentar las úlceras en la piel, como se demostraba en el caso que estamos viendo. Para el diagnóstico de la patología se debe hacer énfasis en los exámenes que ayudaron a determinar el tipo de trastorno que estaba sufriendo este niño, destacando el porcentaje claramente reducido de CD8 y CD3, que tal como se explicó anteriormente, los linfocitos T citotóxicos activan su respuesta solo si una célula presentadora de antígeno presenta el patógeno o bien una porción de él por la MHC clase 1. También una alta presencia de inmunoglobulinas M y A indican la participación contra una infección, por lo que a falta de linfocitos CD8, quienes son los que debieran combatir las infecciones, se necesita una mayor carga de anticuerpos. Otro análisis, y que es un gran determinante, es el análisis de clasificación de células activadas por fluorescencia, que permite identificar si la presentación de HLA-1 es defectuosa, tal como se muestra en el 1% de MHC1 en células mononucleares periféricas, así como también en la mutación del gen TAP1 que planteamos anteriormente. El síndrome en sí posee dos clases, las cuales están diferenciadas por la falencia de la expresión del MHC, es decir, clase 1 o 2, en donde la BLS tipo 2 se describe como la reducción o pérdida completa de la expresión de la proteína HLA clase 2 en todas las células, siendo un trastorno que generalmente se manifiesta como una inmunodeficiencia severa. Dentro de la clase 1 encontramos 3 grados. En el primer grupo se encuentran pacientes con el fenotipo de enfermedad más grave, con infecciones bacterianas, fúngicas y parasitarias graves, recurrentes desde los 4 a 5 meses de vida, en que se destacan por falta total de anticuerpos, ser heterocigotos para HLA-1 y tener una esperanza de vida hasta alrededor de los 3 años. En el segundo y menos descrito por la baja cantidad de afectados, se conoce por la falta de sintomatología y ser causado por un defecto transcripcional. Y por último, en el grupo 3, que es de hecho al cual pertenece el paciente en el caso descrito, es el grupo más caracterizado y menciona la mayoría de los síntomas que hemos recalcado en el caso, como ser homocigotos para el locus HLA-1, poseer un complejo TAP defectuoso y tener una esperanza de vida hasta la edad adulta. A modo de conclusión, podemos decir que mediante la presencia de los exámenes se pudo evaluar al paciente de tal manera en que se le diagnosticó el síndrome del linfocito desnudo tipo 1 de grado 3, el cual le generó los síntomas que a temprana edad comenzó a desarrollar. Este síndrome es una mutación genética que, si bien es heredada por una descendencia directa, ambos progenitores deben de tener el gen mutado previamente para poder transmitir a los hijos y que ésta sea expresada genéticamente por el afectado. Cabe destacar que el usuario se encuentra dentro de la ausencia de la expresión de moléculas de MHC de clase 1, lo cual le provoca una predisposición a padecer patologías infecciosas caracterizadas por pertenecer al grado 3 de dicho síndrome. Actualmente el síndrome posee tratamientos que hacen posible al individuo poder llevar una vida sin mayores complicaciones ni riesgo de muerte. Bueno, acá tenemos la bibliografía donde podemos encontrar todas las referencias que fueron utilizadas para esta presentación. Muchas gracias por su atención. De esta manera damos por finalizada nuestra presentación sobre el caso clínico número 3.